usted. Me gusta mucho a usted y adorar a través del canto, Dios es bueno, hermano. Para siempre son sus misericordias. Yo quiero que mi hermano y amigo Jason, él pase por acá y me dé una manito. Gloria a Dios. Amén. Sí, le pueden dar un micrófono. Gloria a Dios. Santo eres, poderoso Cristo. Tú eres grande, Señor, y para siempre son tus misericordias. Gloria a Dios. Vamos a tener la palabra, gloria a Dios, en el libro de Éxodo. We will be reading the word in the book of Exodus, capítulo 1, chapter 1, del verso 8 en adelante. from verse 8 going forward. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. When you all have it, say amen. Gloria a Cristo Jesús, porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Because we're living through difficult times, Es brothers and necesario sisters. que nosotros nos alleguemos al Señor cada día más. It's necessary that we get closer to God every day. Busquemos la presencia del Señor. Let's seek the presence of the Lord. ¿Todos lo tienen? Do you all have it? Éxodo, capítulo 1. Exodus chapter 1, verse 8. Going forward. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word will be read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La palabra de Dios dice así. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Okay, I'll be reading it in English. Exodus 1, verse 8. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph, and he said to his people, behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and if war breaks out, they join our enemies and fight against us, and escape from the land. Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for the Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad, and the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made people of Israel work as slaves, and made their lives bitter with hard service in mortar and brick, and all kinds of work in the field. In all their work they were ruthlessly made to them work as slaves. Amen. Amen. Yo quiero, pueden sentarse. Gloria a Dios. I want to. Yo quiero que ustedes me ayuden a predicar I want you guys to help me preach este mensaje. Gloria a this Dios. message. Vamos a ponerle como tema. Let's put as a theme, Enfócate en Dios y no permitas que el diablo te distraiga. focus on God and don't let the devil distract you. Yo estuve buscando en el diccionario sobre lo que significa la palabra distracción. I was looking in the dictionary to the meaning of the word distraction, Y decía que la distracción es un término usado para describir una desviación. and it said that the term distraction is something that is used to describe Una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender algo específico. something that diverts your attention from something very specific. Le voy a dar este breve testimonio. I'm going to give you a brief testimony. Una vez yo llegué de mi trabajo One time I came from my job, y llegué con un hambre terrible. and I came with a terrible hunger. Me meto a la cocina And I go in the kitchen, y digo, déjame hacer un mangú. and I say, hey, let me make a mango. Pongo los plátanos, I put the plantains, pongo los huevos. I put the eggs. A mí me gusta el mangú con sopita adentro. I like the mango with like a little bit of soup. Y lo pongo al caldero todo eso ahí. And I put it in the pot.
Y digo, en lo que está eso, déjame ir a ver la televisión. And I said, while that's finishing, let me go watch TV. Y me siento a ver la televisión. And I sit down to watch TV. ¿Qué sucede? Yo me entretení con una parte, me entretuve con una parte que estaban pasando por el televisor. And what happened? I got entertained by something that was going on TV. Y llegó el momento que ya yo ni me acordaba de lo que había dejado en el estudio. And I had forgotten all about the mango. No, yo me di cuenta por el humazo I realized because all the smoke y el olor a quemado. and all the burnt smell. Cuando voy corriendo a la cocina, When I go running to the kitchen, veo los plátanos que están negros. I see that the plantains are black. Los huevos estaban coloridos The eggs were red. y tuve que And botarlos. I had to throw everything in the trash No, con el hambre que yo había llegado. with the hunger that I had. Pero ¿qué pasa? La distracción que yo tuve What happens? It's a me distraction that hizo I hasta had. perder el sentido del hambre. It had me lose the feeling of hunger. Por eso yo quiero hablar sobre lo que es la distracción. That's why I want to talk about distractions. Y vuelvo y me entro And I go en lo back to que es verse. eso, capítulo 1 del verso 8. And I go to chapter 1, Donde verse dice que 8. entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. And like the verse says here, and now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. And he said to his people, behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Ahora pues, seamos sabios para con él, Come and let us deal shrewdly with them, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, lest they multiply, and if war breaks out, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros they join our enemies and fight against us y se vaya de la tierra. and escape from our land. Hay algo peculiar ahí en el último verso. There's something peculiar in the last En verse. las últimas palabras cuando él dice y se vaya de la tierra. And when it says they leave from the land, No, ¿ustedes creen que este nuevo rey que había resurgido en Egipto do you think that this new king who had resurged no in sabía Egypt, quién era José y las cosas que había hecho José? do you think he didn't know who Joseph was or the things that he did? En nuestros países, hermano, In our countries, Lord, cuando hay un friends, personaje que contribuye a la historia del país, when there's someone who contributes to the history of a nation, ese personaje es recordado por mucho tiempo. that figure is remembered for much time. Yo creo que más que reconocer lo que había hecho José en esa tierra, I know more than recognize what Joseph did in that que land, había cruzado fronteras, hermano. that he had crossed Porque frontiers. no tan solamente los egipcios dependían de lo que estaba haciendo Dios a través de José, Because it wasn't only the Egyptians who depended sino on que what las God demás did through naciones y Joseph, pueblos también dependían de lo que había ahí. but it was the other nations who were depending Es what decir, que Joseph la was doing. historia de José no simplemente se plasmó en Egipto, The history of Joseph wasn't only Egypt, sino que cruzó fronteras. it crossed frontiers. Yo creo que más que nada, More than anything, este rey lo que quería era desvalorizar this king just wanted to devalue y desprestigiar and take away the prestige lo que Dios había hecho a través de este hombre en esta what God nación. had done with Joseph in Egypt. Y fíjense algo, And focus on this, que más adelante, that later on, gloria a Dios, glory be to God, santo eres Jesús. glorified be your name, Jesus. En el verso 13, In verse 13, en el verso 11, in verse 11, dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo and then they set taskmasters over que them lo molestasen con sus cargas. to afflict them with heavy ¿Y burdens. por qué este faraón o este rey pone comisarios a que molesten a los hebreos, los israelitas con cargas pesadas? So why does this Pharaoh or this king put these taskmasters over them to Dice afflict la them with heavy palabra burdens? que antes de And the word says that before, él vio que el pueblo de Israel se multiplicaba. that he saw that the people of Israel multiplied. Él vio que el pueblo de Israel era más fuerte que ellos. He saw that the people of Israel was stronger than them. Y este rey tuvo temor. And this king or Pharaoh was scared. Yo me hacía la pregunta estudiando I was esto. asking myself studying this. Yo decía, ven acá, I said, come on, ¿por qué el pueblo de Israel, why did the people of Israel, siendo un pueblo más grande, being a larger un population, pueblo más poderoso, como dice la palabra, a more powerful people, este pueblo se deja esclavizar de los egipcios? these people allowed themselves to become slaves of Egypt?
Entonces me llegó al corazón Then to my heart entered this thought. sobre los plátanos que se quemaron. Over the plantains that burned in the kitchen. La distracción que yo tuve, The distraction that I had that day. en vez de enfocarme realmente en el punto, I didn't focus on the point. como decía la descripción sobre lo que es la distracción, Like I said, what distraction is. que es quitar realmente tu enfoque It's taking your focus off. de algo que tú tienes que tener It's from something you're y doing poner tu mirada en otra cosa. and start focusing on something El else. pueblo de Israel quitó su enfoque de Dios, The people of Israel took their focus off quitó of su God. mirada del gran soberano y del creador, They took their sight off the great y creator puso and su sovereign mirada en creator. Egipto, And they put their sights on en las Egypt, cosas que estaban en Egipto. on the things that were in Egypt. Dios nunca llamó al pueblo de Israel a permanecer en Egipto. God never called the people of Israel Ellos to estaban stay de in paso Egypt. en Egipto, He was going through pero Egypt, levantaron un campamento en esa nación but they're lifting y a camp, creyeron que esa nación le pertenecía a ellos. and they thought that that nation was theirs. Y realmente erraron el blanco, hermano. And honestly, they made a mistake and they distracted themselves. La sabiduría de Satanás The wisdom of the enemy es una sabiduría mayor que la nuestra. is larger than our knowledge, is more than our knowledge. Cuando operamos fuera de la voluntad de Dios. When we operate outside of the will of God, Cuando el Espíritu Santo no dirige nuestra when the vida. Holy Spirit doesn't guide our lives. Y así como Satanás hizo esto con este pueblo, And just hermano, how the enemy did this with the people of Israel, él está usando esta sabiduría para mantenernos ocupados he is using this knowledge to have us occupied en las cosas de esta tierra. in the things of the earth. Hermano, Dios siempre estuvo ahí. God was always there. Dice la palabra que los ojos de Dios están pendientes a nosotros. The word says that the eyes of A God todos are aquellos que aplican la justicia a través del Espíritu. are watching us, and all those who apply the justice of the Spirit. Pero a veces nos desenfocamos, hermano. And sometimes we don't get Y focused. ponemos nuestra mirada en cosas que no debemos de ponerla. And we put our sight on things we shouldn't be looking at. Y ahí es cuando Dios se aparta. And that's where God departs. La palabra claramente dice, acércate a Dios The word says, get closer to God, y Él se acercará a and He will ti. get closer to you. Pero el pueblo de Israel en But el the tiempo people- que duró en la esclavitud, But the people of Israel, at the time they were slaves, nunca se acercó a Dios. they never got closer to God. Y este fue el producto And this was the product del hombre haberse apartado de la presencia del Señor. from man departing from the presence of God. Una esclavitud que usted y yo It's a slavery that you and I, se pone a darle mente that if we start thinking about y it, dice esto es ridículo. that this is El ridiculous. pueblo más fuerte, A people that's more un pueblo powerful, más numeroso, a people that has more se population, hace esclavizar de un pueblo más débil. allows themselves to be slaves to a weaker people. Hermano, tenemos que buscar nosotros tener esa conexión con Dios. We have to look to have that connection with Que la God, presencia del Señor sea que guíe nuestro that the paso. presence of God is the one that guides us. Yo recordaba una historia My brother, I was remembering a history sobre lo que pasaba cuando en un circo that there was a circus. entrenaban a un They elefante. were training an elephant, Según los relatos, dice que cuando el elefante era pequeño, and they were saying when the elephant was small, ellos lo encadenaban, gloria a Dios, lo they encadenaban would chain him con una cadena conforme al peso y al tamaño del elefante. according to the size and the weight of the elephant. They would chain him. Pero ¿qué pasa? But what happens? Ese elefante crecía That elephant kept growing, y se hacía fuerte. and he became strong. Y usted miraba la cadena And you would look at the chains, y las cadenas se veían diminutas comparadas al tamaño del and the chains elefante would look so small y compared a to the la size of the fortaleza elephant, del elefante. the strength of the elephant. Yo me imagino que ese elefante simplemente de mover su pata And I imagine if that elephant just moved his foot, rompía las he would cadenas. break the chains. Pero ese elefante se había acostumbrado a esas cadenas. But the elephant was accustomed to Ese those elefante chains. no miraba esas cadenas como diminutas y débiles. That elephant wouldn't look at those chains as something small. Yo creo que él la comparaba a las cadenas estas de barco. He would compare it to a ship's chains. Hermano, muchas veces nosotros estamos allá afuera, Many times we're outside, o venimos de allá afuera, or we come from y outside, llegamos a los pies de Cristo, and we come to the feet of y Christ, creemos que no podemos ser fuertes a través de Él. and we think that we can't be strong Seguimos through con Christ. nuestras debilidades, We keep our weaknesses. seguimos siguiendo los pasos de atrás. We keep
on walking like we were before. Pablo dice que cuando yo era niño, Paul says, when I was a hablaba como child, niño. I spoke like a Yo child. necesitaba el alimento de niño. I needed the food that a child Pero así needs. como yo fui creciendo, But as I grew, ya se me fue quitando la leche, all the milk se me fue was taken quitando el away. cereal, The cereal was y taken away. comenzaron a darme alimento sólido. And they started giving me Es solid necesario food. que el pueblo de Dios busque ese alimento sólido. It's necessary that the people Porque of ese God look for that alimento solid food. sólido Because that solid es que food nos va a llevar a tener esa conexión con el is Señor. what's going to take us to have that connection with Alimento God. sólido That solid es food que nos va a hacer a nosotros is the one that's going to ser make us dirigidos por la presencia del be Espíritu guided Santo. by the presence of the Holy Spirit. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. We are sons of God. Aunque Satanás no quiera reconocerlo, Even though Satan does not want to no es recognize que it, no lo reconoce. it's not that he doesn't Porque recognize Satanás it. sabe cuando un hombre viene de allá del mundo, Because Satan knows when a lo somebody que comes es from the Cristo, world to the es feet of Christ, transformado. and he was a bad Él person. sabe que su vida es diferente. He knows that his life is Porque different. nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Because I am a new creation in Las cosas Christ. viejas pasaron. The old things have Y passed, todas son hechas nuevas and en everything is Cristo made Jesús. anew Y él sabe in Christ eso. Jesus, and he Pero knows that. Él no lo quiere reconocer. But he doesn't want to Porque recognize él that. sabe que mientras más él lo reconoce, Because he knows más as long as he nosotros ignores it, crecemos, hermano. more that we can grow. Y Satanás lo que quiere And Satan, what he wants is, disminuir o hacer pequeño el he wants to evangelio. make small the gospel, Hacerlos insignificantes. make it Y insignificant. nosotros no somos insignificantes. We're not Y insignificant. usted y yo somos insignificantes. You and I are not insignificant. Somos reyes y sacerdotes. We are kings and priests. Somos una nación santa. We are a holy Un nation, pueblo adquirido por Dios, hermano. a nation acquired by Para God, anunciar las verdades del evangelio. to preach the truth of the Dios gospel. te llamó a ti, amado hermano. God called you, beloved Con friend, propósitos grandes en este camino. with great purposes in this No walk. quite tu mirada del blanco de la soberana vocación. Don't take your look Y off la the holy ponga en las vocation cosas terrenales. and look at the No earthly dejes que el things. faraón te esclavice. Don't let the Pharaoh make you a Porque slave. nosotros nos hemos esclavizado al trabajo. Many of us are slaves to our Y jobs. eso fue algo que dijo el faraón, dijo el rey, And this is something that the Pharaoh a said sus súbditos. to Él his dijo, seamos subordinates. sabios, Let's be wise. seamos inteligentes. Let's be smart. Este pueblo es numeroso. This is a large people. Este pueblo es más fuerte que nosotros. This people is stronger than us. Vamos a entretenerlo con algo. Let's entertain them with Vamos a something. ponerlo a trabajar. Let's put them to work. Y hoy en día nosotros nos entretenemos más en el trabajo. And today we entertain ourselves more with work than the things of Hoy God. en día damos el 100% al trabajo. We give 100% to our Y el job, día pasamos a Sofía, banda, que las cosas de Dios. to the things of God. Y ya debemos de cambiar el sistema. And we should change the system. Ya debemos de cambiar nuestras vidas, hermano. Let's change our lives, No beloved fue friends. Faraón que murió por ti. It wasn't Pharaoh that died Fue for you. Cristo que dio su vida por ti. It was Christ that died for Nosotros you. tenemos que rendirnos a Él. And we have to submit to Him. Darnos cuenta que solo a Él le debemos toda devoción. We owe everything only to Christ. No podemos tener como prioridad nuestro trabajo. We can't have our job as a Ni priority. siquiera nuestra familia tiene que ser una prioridad. And even our family can't go over Dice la Christ. palabra que todo en la vida tiene su tiempo. Everything in life has its time, Dice says la the word. palabra que todo tiene su orden. The word says that everything La has prioridad order. en nuestra vida tiene que ser Cristo. And the priority in our lives has to be Lo Christ. demás es un complemento. Everything else is an add-on. Hermanos, ya tenemos que mirar al cielo. Let's look to heaven. Cristo está a la puerta. Christ is at the door. Y muchas veces nosotros como cristianos jugamos con esto. And many of us, like Christians, we play Muchas with veces this. solamente de palabra decimos que Cristo viene. And by words we say Christ is coming. Muchas veces de palabra decimos que Cristo está a la puerta. And with words we say Christ is at the Pero door. con nuestros hechos y con nuestras obras, hermanos, But our actions and our works, my dejamos brothers, ver que estamos bien lejos de la presencia it de shows Dios. us that we're very far from the presence of Es el God. momento de nosotros cambiar nuestro estilo de vida. And that's the moment for God to change Es el our momento de lifestyle. que el brillo de Cristo Jesús That's when the shine of Jesus Christ, resplandezca en nuestras vidas como when it cristianos. shines in our lives as Christians. Es el momento de nosotros pararnos en la brecha, That is the time that we stand on the line. preguntar en el camino And that we cuál es el mejor camino and we ask ourselves, y what is the best comenzar a path? andar por él, And start hermano. walking through that better path. Satanás quiere engañarnos. Satan wants to fool us. Y como Faraón, él sabe que nosotros somos fuertes en Cristo Jesús. And like the Pharaoh, he knows that we're
strong in Faraón Jesus sabe que Christ. cada día nosotros vamos multiplicándonos. Like the Pharaoh, he knows that we multiply every Pero es day. lamentable que hoy en día el pueblo de Dios se multiplica. But it's sad that today the people of Que God el pueblo de Dios se multiply, fortalece. that we get stronger, Pero lamentablemente las palabras que salen de sus but labios sadly the words that come out their lips son palabras que no van conforme a la voluntad del are Señor. words that are not within the will of God. Satanás ha tomado, hermano, Satan has done porque él ha visto nuestras vidas, hermano. because he has seen our La lives. vida de la mayoría o de la gran mayoría de los cristianos. He's seen the life of the majority of Que the great aunque majority of confesamos a Christians, Cristo como nuestro Salvador y Libertador, where we say Christ is our Savior and pero los Liberator, hechos demostramos lo contrario. our acts show something else. Satanás ha cogido parte de lo que es nuestra vida Satan has taken part of our lives, y la ha tomado para subirla a los medios sociales. and he's taken it so we can put it on Usted en social los medios media. sociales escucha mucho ruido, hermano. On social media, we hear a lot of noise. Escucha mucha bulla, We hear a hermano. lot of noise on social Pero media. cuando usted se va a la palabra, When you go to the Word, la gran mayoría de cosas que se hablan en los medios sociales the great majority of the things that are spoken on social contradicen lo media, que Dios dejó it escrito. contradicts what the Lord has in His Word. Es el momento de nosotros pararnos en la brecha. It's time to stand firm Es on el the momento de line. enfocarnos en el blanco de la soberana vocación. It's time to focus on the Dejemos goal of the atrás great toda vocation. distracción, hermano. We have to keep going. Tenemos que enfocarnos realmente en aquellas cosas en las cuales nosotros fuimos We have to llamados. focus on those things that God has called us for. Si creíste en Cristo, If you believe in Christ, entrégale tu vida a Cristo. give your life to Christ. Dice la palabra The Word says, que si tú quieres servir a Dios, if you want to serve the Lord, tú tienes que entender que hay una cruz que tú tienes que there's a cargar. cross that you have to carry. Tienes que entender que tú tienes que negarte a ti mismo. You have to deny yourself. Esto no es que yo le voy a servir a It's Cristo, not that I'm going to serve pero que Christ también yo voy a hacer la voluntad de mi carne. and that also I'm going to do my No, es flesh's que si tú will. decidiste seguir a Cristo, If you decided to follow hay Christ, algo que tiene que morir en ti. there's something that has to die in Y es you. esta carne And pecaminosa. in this sinful flesh. Y es el momento, hermano, And it's the moment, de brothers, nosotros entender for us to que understand Dios no nos llamó a nosotros that Christ didn't call a us hacer herencia en Egipto. to have Simplemente estamos de paso en esta nación. we're only here for a certain time. Peregrinos y extranjeros en esta tierra. We're just pilgrims in this land. Nuestra herencia está en los cielos. Our reward is Y in si no heaven. ponemos eso en nuestros And if we don't put corazones, that in our hearts, lamentablemente estamos perdidos. we're lost. Es como dicen por ahí, It's like how they say, no te vistas que no vas. don't dress yourself that you're not going. Gloria a Cristo Jesús. Glory be to Christ Jesus. Hermanos, yo examinando este capítulo, Me examining this verse, me fui or hasta el chapter, capítulo 2 I went to de chapter 2 este libro. of this book. Faraón usó todos los medios Pharaoh used all his means para mantener esclavizado al pueblo to de maintain Israel. the people in slavery. Pero él veía como que nada le daba resultado. Well, he saw that nothing would Le give him puso results. trabajo en cantidad al pueblo. He put them to work like Este pueblo crazy. se sentía agotado. They were tired. Ya se sentía sin fuerza. They had no strength. Y este rey fue aún más lejos. And this king went even further. Y dijo, vamos a hacer algo. And he said, let's do something. Vamos a matar a todos los niños ahora. Let's kill all the children now. Vamos a parar la reproducción. Let's stop the reproduction. Y me llegó a la mente And it came to my mind lo que estamos viviendo. what we're living through. Porque muchas veces nosotros escuchamos la noticia Because many times we hear the y news. nos entra por un lado y nos sale por And it otro goes through lado. one ear and out the other. Hoy en día, Today, la población mundial, hermano, the global population, los grandes de esta tierra, the great han people of the querido earth, controlarla. want to control it. ¿Y a través de qué la han querido And controlar? through what do they want to control it? A través de la erradicación Through the de eradication, una parte de la humanidad. through a part of humanity. Asimismo, este faraón Just the same way this quería Pharaoh, tener el control de la población. he wanted to have control of Y the dijo, bueno, population. ahora lo que vamos a hacer, And now what we can do, para que no se reproduzca, so they don't reproduce, vamos a parar la reproducción. let's stop it. ¿Y a través de quién se para la reproducción? How can you stop reproduction? A través de que hayan hombres. That if there's men, Pues vamos a dejarlo ahí. well, let's leave it there. Vamos a trabajar con estos que están aquí nada más. Let's work with those that are here now. Y todo niño que nazca, And all child that is born, vamos a matarlo. let's kill him. ¿Qué pasa? What happens? Satanás a través del faraón Satan through the o Pharaoh del rey or the king le ordena a la partera
He orders that the que people, ayudan a las hebreas the maids, a dar a luz, to give birth. que cuando nazcan los Midwives. niños, Midwife, I'm sorry. cuando nazcan los niños, When the child is born, si son hembras, if they're que female, la dejen vivir, that they let them pero que live. si son varones, And if they're males, que los maten. that they kill them. Yo meditaba en esto. I meditated in this. ¿Por qué estas mujeres? Because these women, Dice que una se llamaba Fua because one of them was y called otra se Pua llamaba Cifra. and Sipra. Estas mujeres meditaron en esto que Faraón estaba These diciendo, women meditated in this en and esto they que were este saying, rey le decía. and what this king would Y tell them. para ellas sonaba como medio irracional. And to the midwives, it sounded Hermano, irrational. muchas veces el Señor usa personas que están allá afuera. Many times God uses Muchas people veces outside, usa personas que nosotros la tenemos a un lado, uses people that we have to que the nosotros side, la desechamos, that we reject. pero que Dios está trabajando en la vida de But esas God is personas. working in the lives of these people. Y estas mujeres, hermano, But these women, these se midwives, rebelaron en contra de lo establecido por el rey. they went against what the king Sin established, importarle las consecuencias, not caring the sin consequences, importarle que fueran apresadas, not caring if they get sin arrested. importarle, hermano, que fueran It asesinadas. doesn't matter if they were Estas assassinated. mujeres dijeron, no, esto no es racional. They said, this is not rational. Esto va en contra de la voluntad de Dios. This goes against the Dice la will of palabra que God. ellas reconocieron a Dios, They recognize aún God. estando sumergidas en sus delitos y pecados. Even they were submerged in sin, Ellas and pusieron a Dios sobre todas las they cosas. put hermano. God above all things. Y dice la palabra que Dios bendijo a esa And the mujer. word says that God blessed these women. Hermano, muchas veces nosotros tenemos al menos esas personas que están allá afuera. Many times we reject the people on the Y Dios outside. hace muchas cosas a través de muchas And personas. God que están uses allá many afuera. people on the Es outside. igual como Cornelio que no conocía a Dios. It's just like Pero Cornelius. Cornelio era más cristiano que muchos He cristianos. didn't know God, but he was more Christian than the Christian world. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, We need to que understand, Dios brothers, no hace excepción de that personas. God doesn't make an exception Que with muchos people. que están allá afuera That many people on the también outside, están marcados, hermano. they also marked. También están ahí, están preservados They are preserved para salvación. for salvation. El nombre de Cristo. In the name of En Christ. su nombre. Glory. Hermano, Dios In es His bueno. name, glory. Y nosotros, por más que creamos o busquemos, no vamos a entender el Us, it Evangelio. doesn't matter how much we believe, or we're not going to understand. Usted se imagina, lo único que usted tiene es su hijo. Do you imagine the only thing you have is your son? Hermano, yo sé que Dios no llora, I know that God doesn't porque cry. Dios es espíritu. Por lo menos yo no Because conozco God- esa parte de Dios. God is spirit, Pero a cualquiera, hermano, but to anyone, se le salen las lágrimas. they will start crying. Cualquiera derrama su corazón, hermano. Anybody just Si le gives their pasa heart algo a un hijo suyo. if something happens to a child of theirs. Usted se imagina, Do you Gloria a imagine? Dios. Dios no escatimó tener que entregar a su hijo. God didn't not want to give His son. He gave His En son cierto modo, in a certain way. Él puso el bienestar de su hijo a un lado, He put the needs of His child por mirar el bienestar de cada to uno the de side nosotros. to look at us. Hermano, yo sé que quizás usted no esté entendiendo esto, I know maybe you don't understand what I'm pero Dios saying, puso el bienestar de but Jesucristo God put Jesus' por mirar el well-being bienestar de cada uno de to the nosotros. side to look at our well-being. Él sabía que a Jesucristo lo iban a bofetear. He knew that Jesus would be Él sabía slapped. que a Jesucristo lo iban a humillar. He knew that Jesus would be Él humble. sabía que el ser humano él lo iba a escupir, hermano. He knew that Lo Jesus iban would be a spit apedrear. on, that they were going to El throw Señor rocks at him. sabe y reconoce lo que es un sufrimiento. The Lord knows suffering, Y él sabía lo que iba a sufrir su hijo. and He knew what His Pero él no son would escatimó suffer. el sufrimiento de su hijo. But he didn't care about the Por suffering of His mirar, son. hermano, el bienestar de cada uno de But it was nosotros. for each and every one of Si us. nosotros valoráramos eso, If we hermano, valued that, si nosotros tomáramos eso como parte de nuestras vidas, if we would take that as part of our y la lives, lleváramos en nuestros corazones, and we would take it in our no hearts, fuéramos los cristianos que somos we hoy en wouldn't be día. the Christians that we are today. Fuéramos cristianos ejemplares, We would hermano. be an example as Fuéramos Christians. cristianos de testimonio. We'd be Christians of testimony. Hoy en día la sociedad fuera otra. Society would be something else. Aquellos que están allá afuera que muchas veces no tienen esperanza. Those people on the outside that Porque maybe no don't have ven hope esperanza a través de nosotros. because they find hope through Sus us, vidas fueran diferentes. their lives would be different. Pero lamentablemente hemos cerrado el But blanco. unfortunately, we've changed our goal. Lamentablemente hemos quitado nuestra mirada de aquellas cosas en las cuales deben We've estar. taken our sights off the things that we should be looking at. Lamentablemente, hermano, Unfortunately,
hemos descuidado We have not cared. el propósito de Dios en nuestra We vida. haven't preserved the purpose of God in our lives. Y yo me maravillaba por lo que Dios hizo a través de esta mujer. And I marvel at what God did with Gloria a these Dios. women. Y Dios permite And God que un permitted hombre y una mujer de la tribu de Leví that a man and a woman from the tribe of Levi, procreen un hijo. they have a son. La partera ayuda a que ese hijo nazca. The midwife helps the child be born. Dice la palabra que en ese tiempo, And the word says that at that ustedes saben time, que ya había un edicto that there was already needed, donde todo niño where all children, tenía que ser muerto they needed to y die. había que tirarlo And arriba. you had to throw them in the Nile. Pero esta mujer But this woman, vio que este niño era hermoso. she saw that this child Yo was me imagino beautiful. que llegaron los sentimientos a su corazón. And I imagine that the Y feelings dijo, came yo to tengo que her. cuidar a mi hijo. I need to take Dice care la of this palabra son. que esta mujer lo cuidó por 3 It meses. says that this woman took care of him for Pero 3 que ya months. no podía más And when she couldn't anymore, y se hizo lo que es una arca. she made like a small ark, let's say. Yo no conocía esto, I didn't know this. porque la Biblia relata que era como una canasta. Yeah, it was like a Pero basket. después estudié algo a Then I studied profundidad. something Y esto deeper. guarda relación con el arca de Noé. And this basket is like Y the ark fue of un arca Noah. lo que se creó para el nene. And it was an ark that was created for the Esta child. mujer lo tiró al río, lo And echó this al woman río. threw him in the Nile River. Hermano, dice la palabra And the word says que Moisés estaba en el río en esta canasta. that Moses was in the Nile River in that basket. Pero su hermana, But his sister, dice la palabra que iba de lejos mirando. that she was from afar looking. Ella iba cuidando de su hermano. She was protecting him just Ella from quería looking. saber qué pasaba con su She hermano. wanted to know what would happen to that ¿Cuál era baby. el destino de su What was hermano? the destiny of her brother? Y yo llevaba esto a la vida And I espiritual. took this to the spiritual life. Hermano, muchas veces And my brothers, many times, usted como hombre y mujer de Dios you as man and woman of God, desvaloriza lo que es su hermano. you'll devalue your brother Y a and veces sister. Dios pone a su hermano ahí a su lado And maybe God Para puts your cuidar de brother to your usted. side so he can protect you. para interceder por usted, To hermano, intercede for you. para velar por el bienestar de usted. To watch over Y you. muchas veces no lo vemos de cerca, And many times we pero don't see de it lejos sus ojos close. están pendientes a usted. But from far away they're looking at you. Dice la palabra que esta mujer The word says that this woman prácticamente se deshizo de su hijo. practically got rid of her child. Y siguiendo, llevándolo al plano ministerial o espiritual. And following the spiritual example, Hermano, muchas veces Dios nos da a nosotros los ministerios. many times God gives us the ministries Llegan los problemas, and problems come llegan las and situaciones. situations Y come nosotros creemos and we believe que ese ministerio somos nosotros que lo dirigimos. and that ministry that we're the ones that are the ones in charge of it. We're the head of Y it. decidimos como los problemas son fuertes, And we decide because it's a lot of deshacernos del problems, ministerio. let's throw away this ministry. Y no nos damos cuenta But we don't que realize los momentos más difíciles that the most difficult Dios moments, permitió que la partera dejara que ese hijo tuyo naciera. God allowed that to happen so that child could be born, that child. Pero vemos simplemente las That ministry. situaciones. And we only look at the situations. Simplemente vemos cuando los problemas llegan que nos embaten Simply we just look at the problems and when we have y problems luchamos con nuestras propias and fuerzas we struggle with our own y no strength. dejamos que Dios se glorifique. We don't allow God to glorify Pero himself. mire qué lindo es el Well, Señor. look how beautiful the Lord is. Moisés está en la canasta en el río. Moses is in the basket in the Dice la river. palabra que este niño And the word says that this child, llega a la orilla del río that he comes to the y la riverbank encuentra and he's found la hija del faraón. the daughter of the Pharaoh. By the daughter of the Pharaoh. Esta mujer This woman, vio a este niño. she saw this child. Inmediatamente lo reconoce. She recognized him. Este es un hebreo. That he knew he was Hebrew. So Este de los hijos de los israelitas. he knew that he was a child of Israel. Pero vuelvo a lo que son los hermanos. But I go back to what a Pero brother and la sister is. historia decía que la hermana de Moisés It says that the sisters of estaba Moses, allá a lo lejos mirando a Moisés. she was far away looking. Pero cuando la hermana de Moisés But when the sister of Moses, percibe que puede haber she problemas, perceived that there was dice la problems. palabra que ella estaba al lado de la hija de Faraón. And the word said that she was next to the Pharaoh's daughter. And the first thing Quiere she que says, busque a alguien que cuide de ese niño. go look for someone to take care of that Quiere que child. busque a alguien que lo proteja. Go look for someone to protect that child. Somebody that can protect him. Porque los buenos hermanos Because good brothers, siempre están ahí en las buenas y en las they are malas. in the good and in the bad.
Hermano, Dios es bueno. God is good, Y brothers para and sisters. siempre son sus And misericordias. forever is His Y mercy. te voy a decir algo. And I want to tell you Por más que something. tú quieras salir corriendo It del doesn't Señor, matter if you want to run si away el from Señor God. tiene propósito If contigo, God has a purpose with hasta you, el mismo diablo Él va a usar. even the para enemy que He se can cumpla el use. propósito de Él en tu So vida. His purpose is fulfilled. Dice la palabra que Jocabé The word says se that deshizo prácticamente del niño. that he got rid of the Pero child. era un ministerio que Dios tenía reservado para esta But it was a mujer. ministry that Y he Dios had usa el mismo diablo And God uses para the devolverle devil el ministerio a esa mujer. to return the ministry to that woman. Y ahora yo diría que con más bendición. And now I say that with more blessing. Porque antes, Because before ella, como dice la palabra, duró 3 meses she was 3 months with the protegiendo al child, niño. protecting the child. ¿Qué sucede ahora? What happens now? Ahora el niño llega a la hija del faraón. Now the child goes to the daughter of the La hija Pharaoh. del faraón The daughter of the lo Pharaoh devuelve a la madre. returns him to the mother. Pero no simplemente lo devuelve así por He devolverlo. doesn't just return Me it to the mother. imagino que ella lo mandó como una escolta para que cuidara de ese niño. I imagine that she sent him with a Porque bodyguard acuérdense to que watch los over niños, that child. todo lo que nacía eran varones, All the children that were tenían que born tirarlo al males, río. they needed to be thrown to the Pero river. no obstante, yo creo que fue como una escolta. But even though she went with maybe a bodyguard, También esta mujer recibe un sustento y un mantenimiento. this woman receives money Porque esta mujer le dijo and, que debían de pagarle from the para government ella cuidar a este niño. so she could watch the child. ¿Cómo no vamos a adorar al How Señor? can we worship God? Es que muchas veces no entendemos el Many propósito times de we don't Dios. understand the purpose Y of queremos God. pelear con nuestras propias fuerzas. And we want to fight with our own strength, Hermano, no es con nuestras propias not with our fuerzas. own strength. Cuando no entendamos el propósito de Dios, When we don't understand the purpose of pregúntele God, a Él. ask God. Pregúntele a Ask Él. God when you don't understand the No se le purpose. sabe del ministerio When you don't know the que ministry, Dios ha puesto en sus and manos. you don't know the ministry that God has put in your En nombre hands, de Cristo. in the name of Christ, A su nombre. glory. Bueno, dice la palabra The word says que esta mujer that this woman crió a este niño. raised this Y lo child devolvió de nuevo a la hija del faraón. and returned him to the Usted daughter of the diría, "Oiga, Pharaoh. por esto es un relajo. Oh, but you say El this is a niño va joke. y viene, va y He viene". goes with the mother and he goes with the No, Pharaoh's yo daughter. me imagino a Moisés como niño. I imagine Moses as a child Que fue desechado. that was rejected, Prácticamente como muchas personas por ahí, like many people around que there, cuando no quieren a sus hijos hasta la basura. that they don't want their children, they even leave them in the trash. ¿Cómo se sentiría Moisés? How did Moses feel? Su madre en un lugar, His mother someplace, él viviendo en otro he lugar. lives in a different place. Como que no había una identidad en Like Moisés. there was no identity in Moses. Y aunque yo sé que esta mujer lo educó And I know this woman educated him en lo que era el Señor, las cosas del in what Señor, was God and the things of God. yo me imagino que Moisés sentía algo en su I corazón. know that Moses felt something in his heart. Bueno, dice la palabra que este niño creció And the word says that this child grew. y lo que fue introducido en su corazón o la educación que este niño recibió And what was introduced in his heart or the en el education momento adecuado, determinado. that this child received in the Como dice adequate la moment. palabra, instruya al niño en su camino And like the y word cuando says, sea grande no se va a apartar de él. instruct the child in his way, Cuando and when he llegó grows la up, he will not oportunidad, depart. esa enseñanza que este niño había recibido, When the opportunity came of the teaching that this child cuando had él ve que received, sus hermanos when he sees that his brothers, están siendo maltratados, that they're being mistreated, todo eso vuelve a su corazón all that comes back to their heart y a su mente. and to their Y él mind. se da cuenta quién él es, And he verdaderamente. realizes who he Él is se da truly. cuenta de dónde viene él. And he realized where he's from. Y en vez And instead of de él defender, him a los defending egipcios, the Egyptians, defiende lo que es su he sangre, defends what his blood is. defiende lo que es su herencia. He defends his Dice la palabra inheritance. que Moisés The word says that Moses, defiende a este he hombre defends this Hebrew man de lo que es lo que estaba haciendo este egipcio con este hombre. from this slave master or this person that was Dice que mistreating Moisés him. mató al egipcio y lo escondió. And it says that Moses killed the man and he hid his body. En otra oportunidad, And another opportunity, él ve una misma situación que es pero ahora no es un egipcio, and he sees the same sino un situation, israelita, but it was an sino que Israeli, son dos hermanos, but it was two dos people, hebreos, hermano, two Hebrews, dos israelitas. two Israelis. Y si lo llevamos eso al plano
espiritual And if también. we take that to the spiritual Muchas plane, veces nosotros vemos esta batalla que hay entre los hermanos. many times we see fights between Y brothers en and vez de sisters in hacer lo Christ. que hizo Moisés, And instead of doing what Moses did, decimos, no, este no es problema mío. and then we say, no, that's not my No, problem. yo no me voy a meter en esta I'm not going situación. to get involved in this Y problem. usted sabe ahora lo que es el celular, You know what the cell phone, Es mejor the cell grabar. phone now. It's better to record, que interceder. to intercede, sadly. Y aún muchas veces, And many times, nosotros queriendo hacer lo bueno, we want to do what's good, otros no lo ven de esa forma. but people don't see it that Y way. lo que hacen es que nos caen encima. What happens is they start to attack Así us. como estas dos personas, Just how these two people, que en vez de agradecer a Moisés instead of being grateful to por lo Moses que estaba for haciendo, what he was doing, lo que hacen es que lo señalan. they just start pointing at Y Moses, muchas veces accusing him. nosotros nos vemos señalados, hermano. And many times we see Y ourselves decimos, no, accused. no, 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 ya no más. And we say, no, 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 that's no, it. yo no me voy a meter en ningún No, I'm not getting involved with that. Ellos que se la averigüen ellos. Let them figure it out. Dice la palabra que Moisés dice, bueno, ¿qué asunto se descubrió? And the word says that Moses said, well, Yo this me is, voy porque aquí lo que van a hacer es que me van a matar. I'm going to leave because this quarrel is just going to, they're going to Yo kill he me. matado a un egipcio. Because I killed an Egyptian. Dice la palabra que Moisés salió corriendo, And it says the word that Moses came out, went out atravesando el running. desierto, hermano. And he went to the desert. ¿Dónde llegó Moisés? Where did he go, Moses? ¿Dónde llegó Moisés, pastor? To Mount Sinai is where Moses went. To the desert. Dice que él cruzó el desierto. Y él llegó a un And it pozo. said that he crossed the desert and ¿Ustedes se recuerdan de quién era el pozo? De Jethro. Yeah. Dice la palabra que cuando él llegó al pozo estaban las hijas de Jethro. And when he got to the well, Y there piense were the daughters of Jethro. Cuando él llega donde las hijas de Jethro, que le ayuda And when he came to the daughters a of Jethro that helped him, sacar agua del pozo. and when he took water out the well, Cuando las hijas de when Jethro the daughters of van Jethro, donde su padre, they go to the él father se sorprende y le dice, ¿por qué ustedes llegaron tan temprano? and asked them, hey, why you guys came so early? Ella le dijeron, no papá, And he said, no, lo Dad. que pasa es que un egipcio What happened is there was an Egyptian llegó man. y nos ayudó. He came and he helped us. Moisés no se creía egipcio. Moses didn't believe himself Moisés Egyptian. creía que era hebreo. He thought he was Hebrew. Y muchas veces, hermano, But many times, brother, Dios te saca a ti de allá afuera. God takes you from out there. Pero todavía hay rasgos en tu vida, hermano. But there are still que no things han from, desaparecido. that haven't disappeared from the world in your Todavía tú life. sigues con la misma vestidura de los egipcios. And you still have the clothing Pero of the Dios está Egyptians. transformando tu vida. But God is transforming your Muchas life. veces vemos esa vestidura en ti. Many times we see Y lo that, que that hacemos es que clothing te on you. señalamos. And what we do is we just Y leave it no out. vemos lo que Dios está haciendo. And we don't see what God is doing. Simplemente vemos tu vestidura. We just see what you're wearing. Hermano, hay muchos que parecen egipcios, There's many that look like pero Egyptians, son israelitas. but they're from Israel. Tenemos que mirar, hermano, lo que está dentro. We have to look what's inside. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. We need discernment Para from nosotros God poder discernir, so we can y discern no mirar por apariencia. and don't look through Porque appearance. por apariencia no vamos a llegar al Because cielo. through appearance you're not reaching Tenemos que heaven. buscar la dirección de Dios. We have to look for the direction of Tenemos que God. enfocarnos en el blanco. We have to focus on the goal. Porque si nos distraemos, hermano, Because if we get seguiremos distracted, esclavizados del we'll pecado. stay slaves. El pastor habló del monte. Then the pastor spoke about the mountain. Moisés cruza el desierto. Moses crossed the desert Muchas veces many yo times. escucho que dice que Dios nos lleva al desierto para preparar. That God takes us to the desert to prepare us. I hear that said a lot. Este hombre viene cruzando el desierto. That man is crossing the Pero él desert. viene cruzando el desierto porque él cree que lo pueden perseguir. But he's crossing the desert because he's being pursued, or he Y thinks he's llega being a pursued. otra nación, And he gets to another nation, ni es israelita, ni se siente israelita, and he doesn't feel like an Israeli, ni se siente egipcio. and he doesn't feel Egyptian. Ahora llega a otra nación. Now he gets to another Yo me nation. imagino qué diría Moisés en su corazón. Now I would wonder what Moses would be thinking in Ven his acá, heart. ¿y quién es que soy yo? And he's like, man, who am I? Yo me imagino lo que tenía Moisés en cuestión de I identidad. can imagine what was going on with Moses in that identity, how Moses would No think. tenía una identidad específica. He didn't have a Él specific estaba en identity. todas partes. He was in all Y places. muchas veces Dios permite que nosotros estemos en todas And partes. sometimes God allows us to be all over the Porque en place. todas partes donde nosotros podemos estar, And when we're all over the el place, Señor va enseñándonos algo. God shows us something.
El Señor va capacitándonos a través de esos lugares donde podemos estar. God prepares us through these places where we're at. Nunca podemos echar al menos, hermano. We can never Ni quit to cuestionar al live Señor, hermano, or por lo que deny Él the hace en Lord nuestra vida. for what He does in our lives. Dice la palabra que en esta tierra The word says that in this fue que world Moisés conoció al Señor. was that Moses got to know the Lord. Allá en el monte el Señor vio una luz, Moisés vio una luz reflejada. It was in the mountain where he saw Él the vio light un fuego reflecting. que ardía He saw a fire en medio de burning una zarza. in a bush. Y él decía, ven acá, este fuego arde y este árbol no se And consume. I see this bush burning, but Y it's yo not lo veo consuming. ardiendo por hora y el árbol sigue igualito. And I've been seeing it burn for a while, and it's still the Y same. Moisés se acerca a este And árbol. Moses gets Porque él closer tiene esa inquietud de saber qué es lo que está because he pasando. wants to know what's going Y on. cuando él se acerca al And when árbol, he gets closer to the lo burning bush, primero que escucha es una voz the first thing he hears is a que le voice. dice a Moisés, Moses, la sandalia. take off your sandals. Quítate la sandalia. Take off your sandals. Porque el lugar que tú estás pisando Because the place you es are santo. is holy. Y en mi presencia, And in my Moisés, presence, Moses, no puede haber ninguna inmundicia. there can't be Si tú vienes de anything, la inmundicia, profane or y es anything necesario bad, que tú seas transformado and it's necessary para that you poder are estar en mi transformed so presencia. you can be in my Y presence. cuando Dios le habla, And when God speaks, este hombre prácticamente entiende. this man Se understands. quita la sandalia. He takes off Y his Dios sandals. comienza a tratar con este And hombre. God starts to work with this Y le man. dice prácticamente, parafraseando, And he says, bueno paraphrasing, Moisés, yo he permitido, yo te he traído a ti a este lugar. well, Moses, I brought you to Porque this yo place tengo un propósito because contigo. I have a purpose with you. ¿Tú ves de dónde tú saliste You know corriendo? from where you came running? Para allá yo quiero que tú vuelvas. Now I want you to go back. ¿Tú ves dónde querían matarte? You know where they wanted to kill you. Yo quiero que te devuelvas para atrás. I want you to go back. Me imagino yo lo que Moisés pensaría. I can only think what Moses was Señor, thinking. perdóname. God forgive me. Pero seguro Moisés diría, este hombre estará loco. But maybe Moses was like, hey, this guy must be crazy. Because I came from there. Estoy cuidando mi vida. I'm protecting my Y life. este quiere que yo vuelva para atrás. And he wants me to go back. Dice que los caminos de Dios It says that the ways of God no son los caminos de Dios. are not the ways of Y man. los pensamientos de Dios And the thoughts of no son los God pensamientos de are not the nosotros los thoughts of hombres. man. Dios tenía propósito para con esta God nación. had a purpose with this Dice nation. la palabra que este rey murió. The word says that this Aquel king rey died. oprimía a esta nación. This king would oppress these people. ¿Y usted cree que el rey que le venía detrás de él And you think that the king that era mejor que was este rey? going after him was better than the one before? Y muchas veces nosotros pensamos que lo que está pasando en esta tierra And many se va a times we think mejorar. that the things going on earth is going to get better. Muchas veces creemos que las cosas serán mejores. We think, oh, it'll get better. Dice la palabra que cuando subió el nuevo rey, And the word says when the new king came, Está muy bien.